Señor en este hermoso día, en este maravilloso día que el Señor nos regala en esta ya tarde a través de esta Radio Cielo 104.7 FM. Y damos gracias al Señor por todos nuestros hermanos que siguen este programa, que están ahí escuchando este programa. Esto pasa en vivo. Bendecimos la vida de todos aquellos que escuchan ahora y que escucharán más adelante a través de los podcasts que se estarán difundiendo. Agradecidos del Señor por su gracia y misericordia. En esta tarde quiero compartir con ustedes una lectura que mientras estuve estudiándola impactó mi vida, y vamos a hablar hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer, de las féminas, y hoy queremos hablar respecto a dos mujeres clave en nuestras vidas. Bien, así que en el día de hoy, en el nombre del Señor, vamos a estar hablando sobre estas mujeres. Déjenme compartir en este momento el enlace para que todos nuestros hermanos que se conectan a través de las redes sociales puedan acceder, bendito el nombre del Señor, a través de los enlaces y nos puedan acompañar en este programa del día de hoy. Así que agradecidos del Señor por su gracia y misericordia. Hoy estaremos hablando refiriéndonos un poco a Elizabeth y María. Y lo vamos a hacer a través del libro de Lucas en su capítulo 1 en adelante. Y vamos a ir viendo cómo se desarrolla estos dos maravillosos eventos, porque fueron dos eventos milagrosos en los cuales María y Elizabeth pudieron tener la dicha y el privilegio de concebir. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Lucas 1, del versículo 1 en adelante, dice: puesto que muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido a mí también, pues después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales ha sido instruido. Estas verdades de las que hablaba Lucas en este momento tenían que ver con estos hechos milagrosos, fuera de lo común, muy atípicos, que estaban sucediendo dentro del pueblo de Israel. Lucas se dice que por como él se manejaba, por la forma en la que escribía, se cree que era un gentil, y que su manera de redactar, su manera de hablar, y a quien iba dirigido el libro de Lucas, era también un gentil. Por ende, se entiende, no se afirma, sino que se cree que Lucas fue un gentil. Y él le dice a este Teófilo, quien era alguien prominente, era un amigo de Lucas, alguien que quizás necesitaba escuchar esta palabra. Los especialistas en la materia, los estudiosos de la palabra, establecen que Teófilo pudiese ser alguien con conexiones en el reino romano y en el imperio, y serviría como apoyo para ayudar en el caso de Pablo. Atención, se cree que debido a que lo que se hablaba tenía que ver con un oficial y que tenía que ver con alguien que tenía conexiones posiblemente en el reino, se cree
que lo que sucedió tiene que ver con esta parte y que tenía la intención de ayudar a Pablo en su situación legal defendiendo el Evangelio. Los estudiosos establecen que Lucas habla de establecer un orden porque se cree que anteriormente a esto Marcos y Mateo habían escrito y que Lucas había escrito después del libro de Juan. Así que cuando se habla el inicio de la introducción de este libro, dice que Lucas estaba tratando de poner en orden las cosas que eran ciertísimas, lo que significa que él también se identificaba como una persona creyente y seguidor de Cristo. Los eruditos dicen, según algunas investigaciones, que afirmaron que los escritos de Jesús no resultaron hasta dos o tal vez tres generaciones después de la crucifixión, pero que el trabajo de un experto papiro que fue encontrado recientemente en diciembre del 1994 sugiere que actualmente poseemos copias del libro de Mateo que datan de la propia época de Jesús. Recordemos que la Biblia es un libro interesantísimo, no solo para la comunidad cristiana, sino para arqueólogos y estudiosos de escritos antiguos, porque contiene en sí misma mucho contenido, muchos rasgos de la historia universal. Es por esto que comienza Lucas diciendo que trató de colocar los hechos ocurridos de manera muy certera, de manera cronológica, para llevar este orden. Entonces, con la palabra nosotros, Lucas se puso en la comunidad cristiana, dando a entender que él también formaba parte de la comunidad de la fe y que los indicadores que usa Lucas tienen origen gentil. En el libro de Colosenses, capítulo 4, 10 y 11, dice que se muestra que él no era judío porque no estaba incluido en el grupo que son de la circuncisión. Entonces es importante estos datos porque esto es algo que nosotros nos va a ayudar a identificar que Lucas estaba escribiendo, haciendo un relato. Lucas no fue partícipe, testigo ocular de los hechos, sino que él, a través de investigaciones, estuvo investigando sobre los hechos que concernían a los dos hechos milagrosos que dieron origen al ministerio de Jesús. Entonces, por esa razón, Lucas dice que desde el principio fueron indudables que los apóstoles de Jesús manifestaron el reino y que los que desde el principio se había hablado era sustentado, apoyado, corroborado por otras personas que estuvieron cerca y fueron testigo ocular de los hechos. Así que Lucas explica a Teófilo lo que está haciendo. Luego de investigar y poner los hechos en orden, he decidido escribirte. Y esta escritura dice que le apareció bien a Lucas y por eso quería compartirla con Teófilo, recordando que estos hechos se dieron luego de que él escribió bien este libro. Los comenzó a escribir luego que ya se había escrito probablemente Mateo, Marcos y el libro de Juan. Así que Lucas es uno de los evangelistas universales de primer orden. Lucas era médico, por eso se le llama el médico amado, así lo llama Pablo. Y por esta razón, él dice: oh excelentísimo Teófilo, se considera y se dirige a un evangelio a Teófilo, pero que también fue escrito para un público amplio como esta nueva población que se sumaba al evangelio de Jesucristo, que eran los gentiles. Así que cuando él dice que está dirigiendo el escrito a Teófilo, muy probablemente este escrito iba dirigido a esa persona que quizás pudiera con estas pruebas tener una idea de qué era lo que había pasado y poder ayudar a Pablo en su defensa. Entonces,
podemos decir, como comienza fuera de la introducción que inicia en el capítulo 5, que dice: y hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Al hacer este recuento histórico, lo que se está tratando de hacer es poner al lector en contexto. ¿Y por qué se necesita poner al lector en contexto? Para que sepa de qué se está hablando. Así que estos eventos ocurrieron y están suscritos al periodo en el que se conoció a Herodes el Grande, quien estaba al final de un largo periodo reinando, quien era alguien étnicamente romano, que no era descendiente judío, sino una persona que gobernaba en ese momento. También eran estos hechos conocidos para que las personas pudieran verificar los linajes. Recordemos que la promesa del nacimiento del Mesías tendría que venir por un linaje específico, y que alguien en el Antiguo Testamento se establece que vendría y prepararía el camino al Señor. Entonces, por esto estamos mencionando estos hechos antes de hablar de Elizabeth. Entonces, Zacarías y Elizabeth eran justos y obedientes, pero también estigmatizados por su esterilidad. Así que la congregación judía, el pueblo judío, veía de manera despectiva y hasta cierto punto denigrante cuando una mujer no podía tener hijos. El hecho de que una mujer no pudiese tener hijos era considerado algo denigrante, algo que le restaba valor, algo que hacía que una mujer perdiera la gracia. Bien, porque recordemos que desde el inicio se entendía que el propósito de la mujer, el principal propósito era procrear, dar a luz hijos y criarlos, y ser una mujer que fuera ayuda para su esposo. Entonces, sigue diciendo que este hombre, que era Zacarías, esposo de Elizabeth, era un hombre justo, era descendiente y perteneciente a la clase de Abdías, y que por suerte, según los historiadores, en ese momento habían alrededor de unos 10,000 sacerdotes. Así que para poder ministrar en el templo debía de ser por suerte. Lo que quería decir que a un sacerdote se le podía pasar muchos años y mucho tiempo sin prestar servicio en el templo a causa de la cantidad de sacerdotes que había para este oficio. Entonces, dice que era de la clase de Abdías, sacerdote, que se da a conocer esta clase, la clase de Abdías, en Primera de Crónicas 23 y 24. Estos servicios en el templo estaban siendo ejecutados conforme a la costumbre del sacerdocio, que le tocaba por suerte por la cantidad, como bien les había dicho. Solo los sacerdotes de un linaje particular podían servir en el templo a través de los años. El número se acrecentó. Aquí hay un historiador que dice que eran alrededor de 20,000, y que por esa razón pues le podía pasar la vida a un sacerdote sin servir en el templo. Eso no quería decir que no eran sacerdotes, sino que no estaban constantemente en el servicio del templo. Entonces, para un hombre piadoso como Zacarías, el privilegio que le tocase servir dentro del servicio del templo, esto era un hecho muy, 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 muy importante. Un hecho tan importante que trajo como consecuencia el milagro de la vida de Zacarías. Entonces, esta oportunidad de una vez en la vida, seguramente se preguntó cómo sería entrar en el lugar santo, y de hecho, muy probablemente le preguntó a sus compañeros sacerdotes que anteriormente le había tocado: oigan, ¿y cómo les fue? ¿Cómo es? ¿Cómo es ahí adentro? ¿Qué se hace? ¿Cómo uno lo hace? De manera muy dominicana, pudiera yo decir, le preguntó para saber qué iba a hacer cuando entrara. Y también es fácil imaginar que Zacarías, pues,
al comentarle a su compañero, pues se informaba para ver cómo sería. Cuando Zacarías está dentro del lugar santo, de acuerdo a la ley de Moisés, ofreciendo el incienso y está con su incensario en la mano, ofreciendo incienso, como lo establece el libro del Éxodo en el capítulo 30, en ese momento ocurre algo sobrenatural. Zacarías está ofreciendo el incienso, está con sus vestimentas, está con sus ropas sacerdotales, está haciendo incienso, está ofreciendo incienso ante el altar del Señor y ocurre un milagro. Zacarías, por suerte, había sido designado para aquel día. Y Zacarías pudo estar en el servicio santificado con un corazón dispuesto. Y estando ahí, le visita un ángel y le dice: Zacarías, Dios te va a dar lo que estás pidiendo. En el versículo 6 dice que ambos eran justos, refiriéndose a Elizabeth y a Zacarías. Y en el 7 dice, pero no tenían hijos. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre sacerdotal, le tocó. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Yo no sé ustedes, pero yo imagino a Zacarías con esta experiencia. Bueno, esto no me lo contaron, esto no me lo dijeron. A mí nadie me dijo que aquí se aparecían los ángeles. Y Zacarías debió de estar impactado con la visita de este ángel para conversar con él. Y dice la palabra que se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Imaginen esta imagen de este ser majestuoso, de este ser sobrenatural, que vino solo para hablar con Zacarías. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Pero quizás Zacarías duró mucho tiempo orando por esta petición. Zacarías más adelante expresa que él y su mujer ya tienen cierta edad. Pareciera que Zacarías había perdido la esperanza, parecía que Zacarías había perdido la fe de que podías convertirse en padre. Hablo con todos aquellos que han perdido la fe, su fe ha menguado en cuanto a creer que Dios va a hacer lo que ha dicho. Recordemos que el Señor, para Él 1000 años es como un día y un día como 1000 años, así que para Él no hay tiempo. Recordarte que el Señor no cumple sus promesas cuando tú estás desesperado y angustiado porque Él lo haga, sino que Él lo hace en el tiempo perfecto en el que Él ha determinado que debe hacerlo. Zacarías parece que había perdido la esperanza. Zacarías parece que ya no creía que iba a ser posible que él fuera padre. Y había vivido junto con su esposa la ofensa. Porque recordemos también que anteriormente se creía que la esterilidad solo era de las mujeres. Así que Elizabeth era culpada porque no podía dar hijos. Y dice el versículo 14. Luego que el ángel le dice: y tendrás un hijo y se llamará su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento. Y cuando esta noticia llega, sucede algo. El ángel le sigue diciendo: porque será grande delante de Dios. No beberá ni sidra ni vino, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre.
y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres rebeldes, y de los rebeldes a la prudencia, de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. El propósito no era simplemente visitar a Zacarías para que Zacarías obtenga su petición. El propósito no era solamente quitar la afrenta de Elizabeth. El propósito no era simplemente que ellos fueran favorecidos con un milagro. Y yo necesito que ahora tú te detengas y pienses en eso que estás pidiendo, en eso que llevas tiempo orando, en eso que llevas tiempo diciendo, Señor, concédeme. Lo que estás pidiendo, de alguna forma, da gloria a Dios primeramente antes que a ti. Eso que estás pidiendo, eso por lo que estás clamando, va a dar gloria al nombre del Señor, o simplemente estás pidiendo algo para tu propio deleite. Porque el milagro de Zacarías lo recibió pese al tiempo que estaba pasando, porque era un propósito eterno de Dios que Juan naciera. Tanto así que Zacarías dice, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer de edad avanzada. ¿Qué respuesta que le salió cara a Zacarías? ¿Sería que Zacarías no creía que ese ser majestuoso podía dar una respuesta a lo que él preguntaba? ¿O simplemente Zacarías ya había perdido la esperanza? No conozco cuál sería, si fue una u otra. Ahora, sí te puedo decir que la palabra establece que el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he venido y he sido enviado para hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga. Por tanto, no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Cuidado si tu mudez tiene que ver con tu falta de fe, porque eso fue lo que le pasó a Zacarías. Muchas veces tu falta de fe no te permite hablar la verdad de Dios, porque tu fe está basada en lo que vas a recibir y no en quién es Dios. Tu fe debe de estar basada en quién es Dios y no en los beneficios que obtienes de Dios. Y mucha gente entra al evangelio por muchísimas razones, pero al estudiar la palabra te puedes dar cuenta de que tu amor hacia Dios, tu fidelidad hacia Él, tu compromiso con Él, tiene que ser basado en quién es Él y no en los beneficios que te da. No es un trueque, no es una negociación. Es un asunto de fe. Y al Zacarías salir, el pueblo está afuera orando y todos están esperando porque Zacarías se tarda, porque pasa el tiempo y Zacarías no sale, porque pasan las horas y Zacarías no sale del lugar del incienso. Y muchos incluso quizás comenzaron a preocuparse. Y cuando Zacarías sale, que comienzan a preguntarle por qué se tardaba, Zacarías no pudo hablar, no pudo responder palabra. Terminó su servicio en el templo y volvió a su casa, mudo, sin palabras. Y se llegó a su mujer y siendo ella estéril, concibió. Y sabemos la historia, que pudo hablar cuando el niño nació, cuando todos estaban regocijados y cuando querían ponerle otro nombre, y él dijo, no, se llama Juan, por palabra del Señor. Esto ocurre en un lugar y en el otro lugar se está dando la otra situación. Estamos hablando de esta primera mujer. Escuche bien, estamos hablando de Elizabeth. No menos importante que otras mujeres en la Biblia. La madre de Juan el Bautista. Esta mujer que había sufrido afrenta, humillaciones, murmuraciones,
fue desechada por considerarla indigna, por no poder procrear. Sabiendo nosotros hoy en día que no solamente la mujer es causa de infertilidad, sino también en el hombre, imagínese usted todo lo que Elizabeth tuvo que soportar, todo lo que le dijeron, todo lo que ella tuvo que aguantar por no poder darle un hijo a su marido. Y Elizabeth recibe este milagro y dice que se recluyó en su casa por 5 meses. ¿Para qué? Y dice que en gratitud, en agradecimiento, se recluyó en su casa a orar por el milagro recibido. No salió a decirle a los vecinos, no salió a echarle aguaje a los vecinos, no salió a hacer cosas para que todos se dieran cuenta de su milagro. Se encerró a agradecer. Es una lección que nos da Elizabeth a nosotros. Nos da una lección de qué yo estoy haciendo con lo que estoy recibiendo. Si cuando Dios hace un milagro, si cuando Dios hace una obra, yo no me recluyo a darle gracias, sino que intento todo lo que Dios me da, lo echo afuera y comienzo a decirle al mundo lo que Dios está haciendo conmigo. Como diría mi pastora, provocadores de envidia. Cada vez que usted sale a las redes sociales, cada vez que usted sale a un escenario y usted está en un lugar, hay gente que lo sigue. Y hay gente de esas que lo siguen que nunca han podido llegar a ese lugar. No tienen lo que usted tiene. Y usted inconscientemente está provocando la envidia a aquellos que no tienen esas cosas. Gente que todo lo que tienen lo suben a las redes para mostrarlo, para enseñarlo, porque su motivación es extrínseca. Necesitan recibir los likes para sentirse bien. Usted se está convirtiendo entonces en un provocador de envidia para todos aquellos hermanos que por cualquier razón no tienen todo lo que usted ha conseguido. Sirva de inspiración para que se acerquen a Dios y deje de mostrar lo que Dios le da en las redes sociales. Volviendo al caso de Elizabeth y Zacarías, cuando Juan nace, es que Zacarías puede volver a hablar. Pero paralelamente con el caso de Elizabeth está una joven doncella, desposada, una joven virgen que no había sido tocada por varón y que no había estado en contacto con ningún hombre. Y se acerca el ángel visitando y dice que en el 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, en una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y esto corrobora la profecía del libro de Isaías, porque dice que era una virgen. También establece de cuál linaje vendría. Entonces esto viene a confirmar que la profecía se estaba cumpliendo. Virgen y descendiente de David. Aunque sabemos que biológicamente José no fue el padre de Jesús, el linaje correspondiente que le tocaría por reinado era el de David. Por eso el Señor mueve las fichas a favor de esta situación para que se cumpla el propósito eterno del Señor. Esta ciudad, que era una ciudad muy pobre y que cronológicamente es la primera mención de Nazaret en la palabra, en el Nuevo Testamento, y que Nazaret quizás pues no era notoria por su tamaño y nos fue mencionada en el Antiguo Testamento quizás precisamente para no dar una dirección clara de cuál sería el lugar de nacimiento. Porque imagínese usted si las profecías hubiesen dicho que era en Nazaret que iba a nacer el Mesías o que era de Nazaret la Virgen, ¿qué hubiese sucedido? Si cuando
el bebé nació, mandaron a matar a todos los niños, la matanza de los niños en Israel, que ya también había sido profetizada, donde las madres iban a llorar mucho por la muerte de sus hijos. Imagínese usted que le hubiesen dicho, o el enemigo, las tinieblas, hubiese sabido que era en Nazaret que estaba la Virgen que iba a llevar en su vientre al Mesías. ¿Qué usted cree que hubiese pasado? Por ende, la palabra o el nombre de la ciudad en la que iba a nacer el Mesías, o de donde era la Virgen, fue oculto en el Antiguo Testamento. A pesar de que Nazaret se encontraba en la región general de Galilea, a 24.15 kilómetros de distancia del mar de Galilea, Nazaret no tenía un buen suministro de agua, solo pozos que suplían de débil abastecimiento a la ciudad. Así que cuando todo esto acontece, la Virgen es visitada por el ángel que había sido desposada. Yo quiero que usted vaya conmigo en su mente e imagine esta situación. Una chica que no había estado con nadie, nadie la había tocado, tenía un prometido. Y de repente aparece un ángel y la saluda. Y en el pueblo de Israel un compromiso era un acuerdo formal entre familias de matrimonio. Así que cuando había un compromiso, no era solamente la chica que tenía un noviazgo, eran las dos familias que habían hecho un acuerdo. Si usted quiere más o menos entender cómo es esto, cómo sucede, le recomiendo que pues lea y estudie la cultura del Oriente. Todavía esas prácticas existen, para que usted pueda tener el contexto de lo que significaba para María estar comprometida. Este compromiso matrimonial era para desposarla, para que se convirtiera en su esposa y en donde había una promesa mutua. Pero lo que María tenía era un compromiso de matrimonio. Esto significaba, que un año después de este compromiso, cuando el novio llegaba por su novia, lo hacía de manera inesperada. Así que imagine usted que luego de que esta pareja era desposada, estaban bajo obligación de fidelidad. No era simplemente que el matrimonio, que el compromiso se podía romper. Había un compromiso de matrimonio. No era como que ya no nos vamos a casar. No. Imagínese usted todo este escenario para que vaya poniéndose en contexto de cómo tiene que haber recibido y cómo tuvo que ser de impactante para María la noticia que le trajo el ángel. Así que estamos hablando que la concepción de Juan fue milagrosa, pero mucho más milagrosa fue la concepción de nuestro Señor, porque en el caso de Elizabeth, en la concepción de Juan, Elizabeth y Zacarías eran pareja, estaban casados, vivían juntos, pero en el caso de María con José no estaban casados, había una promesa de matrimonio, pero nunca habían estado juntos sexualmente. Así que cuando Gabriel le aparece a esta pobre muchacha, la salutación que le hace tiene 3 componentes. Y estos 3 componentes son impactantes. Ella fue favorecida. Miren, para nosotros hoy, conociendo la historia, conociendo el contexto, conociendo todo y los beneficios de esta concepción milagrosa, es fácil imaginar el favor de María. Le hice todo el contexto para que usted vaya conmigo e imagine. Usted virgen que nunca ha estado con un hombre y que le digan vas a ser la mamá del Mesías. Vas a concebir y todavía estás a un año de casarte. Tienes un compromiso de matrimonio. Y luego el ángel le dice, el Señor está contigo, esté contigo. Y seas bendita. Hasta ahí vamos bien, favorecida.
el Señor está contigo y hasta ahí estamos bien. Donde se complica el asunto es cuando Él le dice que ella va a concebir. Hoy por hoy, con todos los avances de la ciencia, es sumamente traumático. Hay unos procesos de algunas mujeres que salen embarazadas y no se dan cuenta que están embarazadas, y estas mujeres, cuando le dan los dolores que van a dar a luz, quedan en shock. Muchas no pueden recibir al bebé hasta recibir un tratamiento psicológico, porque quedan en shock, porque no sabían que estaban embarazadas. Imagínese usted una que no ha tenido relaciones sexuales, así que ¿cómo? Así que María queda impactada. Y le dice el ángel: has hallado gracia delante de Dios, y concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo. Impactante. Yo me imagino a María que se desconcertó, se turbó, porque eso representaba que ella podía incluso morir. Y el enfoque no era en ella, sino en el hijo que ella iba a tener. Y le dijo: este será grande. Y cada una de estas promesas se cumplió, porque Jesús es el más grande en la perfección, es el más grande en cargo, es el más grande en el resplandor, es el más grande en número, es el más grande en todo. Jesús es el más grande. Y le da el nombre y le dice: y se llamará Hijo del Altísimo, descendiente de David. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y sabrás que es del Señor. María sabía exactamente de qué hablaba Gabriel, porque conocía las Escrituras. Humanamente se impactó, pero al conocer las Escrituras, María pudo, como decimos en buen dominicano, amortiguar el golpe de que le dijeran: tú vas a ser mamá, y el hijo que traigas será el Mesías. Imagine usted que le digan que usted va a concebir y que su hijo va a morir crucificado a los 33 años. O sea, yo no me imagino la agonía de María. Hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer, pero imagine usted la agonía. María podía ser apedreada y matada por estar embarazada sin haberse casado. Si alguien descubría que María estaba embarazada sin casarse, lo mínimo que le iban a hacer es matarla a pedradas. Pero no solamente eso. Voy a concebir, voy a ser la madre del Mesías, pero como conozco las Escrituras, estoy consciente de que mi hijo va a morir. Eso tiene que ser terrible para una madre. Saber de antemano que tu hijo, el final que le toca es la muerte. Todas las madres saben que sus hijos en algún momento van a morir. Pero la ley de la vida es que los hijos entierren a los padres. Pero una madre que sepa por las profecías, de acuerdo a lo que la palabra establece, María conocía las profecías y sabía qué era lo que iba a venir. Así que ella le dice: ¿cómo será esto si no he conocido varón? El ángel le dice: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y concebirás. Peor todavía. Porque, está bien, pero yo no estoy casada. Yo no he conocido varón. Tranquila, María, encontraste gracia. Y el escenario fue tan difícil para María, porque encima de todo, José, que se da cuenta de que la chica está embarazada, dice: bueno, yo me voy a pintar de colores. Hay un compromiso de matrimonio, que después de ese compromiso de matrimonio, según la ley judía, durante el siguiente año él podía presentarse en cualquier momento y llevarse a su novia. Y José dice: bueno, está embarazada y no fue de mí, así que yo la voy a dejar secretamente para no hacerle daño, para no crearle problemas, pero no voy a cargar con ese muerto, porque ese muerto no es mío. Yo necesito que usted se vaya imaginando lo que María estaba viviendo.
Y es el Señor que tiene que revelársele a José y decirle no lo haga, porque lo que ella concibió es de mí. Y yo le pregunto a usted se imagina a José? José tuvo que estar muy seguro de que era Dios que le estaba hablando para no dejar de todos modos a María. ¿Cuántas veces Dios te ha hablado? Y tú dices en un momento dado que Dios te habló y después dices, no, que fue que me equivoqué. No, que Dios me dijo otra cosa. Imagínese usted que le hubiese dado a José por decir que Dios le habló en un momento y que después no le habló. Una de las cosas más impactantes de esta historia es que José aparece para darle el apellido a nuestro Señor y luego no se habla ni siquiera de la muerte de José. Así que no se sabe cómo murió, no se tienen tantos detalles, pero estuvo ahí y tomó a María como su esposa. De acuerdo al escritor Morris, dice que esta experiencia, esta expresión delicada, descarta la idea cruda de un acoplamiento del Espíritu Santo con María. O sea, no hubo un coito, simplemente el Espíritu se posó sobre ella. Muchas personas queriendo torcer a través de la historia este acto pueden argumentar muchas cosas. Pero estas dos mujeres, Elizabeth y María, una concibió milagrosamente, pero necesitó de su pareja. La otra simplemente no conoció varón hasta dar a luz. Y todas las mujeres que han dado a luz saben lo doloroso que puede ser dar a luz. Imagínese usted que María no había estado con su marido nunca y dio a luz de manera natural. Yo no me imagino esto. Al decir no me imagino, lo que quiero decir es un imperbato, queriendo decir una expresión de que qué grande cosa, qué cosa tan dolorosa, porque María era virgen cuando dio a luz al maestro. No había sido tocada por varón, no había tenido relaciones sexuales. Así que María da a luz de manera natural. Recordemos que en ese momento no había cesárea. O sea, no era simplemente que ella dio a luz, era que era virgen cuando dio a luz. Así que todo el proceso del nacimiento debió de ser muy, pero muy doloroso. ¿Te imaginas una cosa como esa? Es terrible. O sea, yo que di a luz a 3 hijos, imaginar esta escena da escalofríos. Una chica que nunca ha estado con nadie, virgen, y tener que dar a luz de manera natural. Sumamente doloroso. Y antes del nacimiento de este bebé, María va a visitar a su prima Elizabeth. Porque el ángel le dice aquí que tu pariente Elizabeth también concibió un hijo en su vejez. Y María corre a donde Elizabeth para saludarla y compartir su bendición. Y aquí hemos escuchado mucho la historia de no compartas tu bendición con quien no tiene tu visión, etcétera, etcétera. Cosa totalmente contraria a lo que nuestro Señor y Maestro nos enseña. Y aunque los creyentes satisfechos con la palabra de revelación de Dios, sin embargo, no satisfacen la obra de Cristo porque no hacen su perfecta voluntad. Cuando María llega donde Elizabeth tiene, oiga bien, estamos hablando que Elizabeth se encerró 5 meses en su casa. Nadie la vio. Ella no salió a hacer compras, no salió al mercado.
no salió al río a bañarse. No hizo nada, se quedó en su casa. Y al quedarse en su casa, en oración, en recogimiento, cuando María llega a la casa de Elizabeth, Elizabeth dice lo siguiente: he aquí la sierva de mi Señor. Cuando María responde esto al ángel y ella llega donde Elizabeth, la salutación de Elizabeth es impactante, porque Elizabeth la recibe de una forma muy particular. Y es que cuando ella llega, Juan, que está en el vientre, Juan, que era primo del maestro, recibe a María dando a denotar. Y cuando hablaba de que Elizabeth se quedó 5 meses encerrada, en este tiempo de encierro, Elizabeth recibió la revelación de quién venía a visitarla. La revelación de que María estaba encinta no la recibió Elizabeth quizás a través de un ángel, pero el tiempo de oración que Elizabeth tuvo de 5 meses encerrada en su casa, cuando María llega, la salutación que le da y cómo la recibe, exaltándole y diciéndole bienaventurada, está hablando de toda la bendición que era María para Elizabeth en ese momento, porque le dice: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Pero María no había hablado. ¿Cómo Elizabeth sabía que María estaba embarazada? Porque los secretos que se revelan en la oración son profundos. Y Elizabeth ya había tenido 5 meses de intimidad, de encierro, de oración en su casa. Así que cuando María llega, la salutación es: bendita tú entre todas las mujeres. Juan, que estaba en el vientre, salta y da confirmación de que quien acaba de llegar es la madre de su Señor. Juan no había nacido, pero testificaba en el vientre de su madre de que portaba María. Elizabeth creyó y también creyó el bebé que llevaba en el vientre. Así que ellos creyeron que lo que María cargaba era producto de una obra del Espíritu. También le llamaron bienaventurada a la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho. Elizabeth también conocía las Escrituras. Así que cuando a Zacarías se le da el mensaje y le dice: será llamado Juan y preparará el camino y traerá el corazón de los hijos a los padres y volverá el corazón de los rebeldes, esta profecía está en el libro de Isaías. Así que Elizabeth sabía que estaba concibiendo del Espíritu y que el hijo que llevaba en su vientre era el profeta que iba a preparar el camino al Señor. Quiero ir cerrando con esto, entendiendo la importancia de lo que es conocer las Escrituras y tener intimidad en la palabra y en la oración. Elizabeth no era una mujer cualquiera, pese a que en su comunidad, en el lugar donde ella vivía, la tenían como cualquier mujer. No lo era. Era una mujer de oración, era una mujer que tenía una intimidad con Dios. Y Elizabeth concibió por promesas del Señor para cumplir un propósito. Así que cuando su marido le da las buenas nuevas, ya ella está consciente, porque conoce las Escrituras, de qué es lo que lleva en el vientre y cuál es el propósito del hijo que lleva en el vientre. Y Elizabeth se encierra a orar, se encierra en su casa y recibe la revelación de que su prima, su pariente, también concibe.
Y al recibirla, la salutación que le da es: bienaventurada, llena de gracia. María conocía las Escrituras y se halló gracia en ella precisamente porque era apartada. Si el Señor hoy estuviera en cada uno de nosotros buscando gracia para manifestar una obra poderosa de los últimos tiempos, ¿hallaría gracia? ¿Pudiéramos nosotros recibir la noticia de que hemos sido elegidos para una obra portentosa como esta hoy? Una obra que glorifique el nombre de nuestro Señor y dé gloria al reino de Dios. ¿O estamos tan llenos de egos que somos incapaces de ser llamados bienaventurados y llenos de gracia para recibir una responsabilidad y un compromiso como este? Te hago la pregunta, porque María, pese a poder ser apedreada, respondió ante la noticia: he aquí tu sierva, se haga tu voluntad. ¿Estamos nosotros siendo enlistados para hacer la voluntad de nuestro Señor? ¿Estamos listos para ser los mensajeros de los últimos tiempos? ¿Estamos listos para proclamar la verdad de Cristo en medio de cualquier situación que se presente? ¿O por lo contrario, estamos tras los panes y los peces? Hoy es un excelente día para que reflexionemos. Si el Señor viniese a buscar en mí virtud, gracia, para una obra de los últimos tiempos, ¿la hallaría? Quiero bendecir tu vida una vez más y rogar a nuestro Señor que sean abiertos nuestros ojos a la luz de su palabra en la intimidad de la oración. Que el Señor te bendiga. Hasta la próxima. 104.7 FM